¿Qué pasa cuando aparece un peleador tan dominante que la propia UFC se niega a darle lo que merece? Cuando Dana White prefiere proteger a sus favoritos antes que coronar al verdadero rey, al nuevo GOAT de los pesos pesados, aunque la UFC no quiera admitirlo. Su nombre es Tom Aspinall, récord profesional de 15 victorias y 3 derrotas, con 100% de finalizaciones. Sí, escuchaste bien, cada vez que ha ganado ha sido una ejecución. 12 knockouts brutales, 3 sumisiones impecables, 0 decisiones, 0 controversias, solo dominación pura. El tiempo promedio de sus peleas, 2 minutos con 2 segundos, tiempo récord en toda la historia de la UFC. Cuando Tom Aspinall entra al octágono, los fans no compran boletos para ver una pelea, compran boletos para ver una masacre. Este hombre combina la velocidad de un peso medio, la técnica de un cinturón negro de élite y el poder demoledor de un peso pesado. 67% de precisión en sus golpes, casi 7 de cada 10 conectan al blanco, 8 golpes significativos por minuto, un volumen inhumano para alguien de 265 libras, 100% de efectividad de derribos. Si quieres llevarte al suelo, vas al suelo. Pero aquí está la verdad que la UFC no quiere que sepas. Tom Aspinall ya demostró ser superior a todos los nombres grandes de la división. Noqueó al máximo contendiente en solo 69 segundos. Sometió a un ex campeón mundial. Destruyó a todo el que pusieron frente a él. Y aún así, Dana White y la UFC hicieron todo lo posible para evitar darle lo que le pertenecía. ¿Por qué? Porque Aspinall representaba una amenaza para su peleador favorito, Jon Jones. Esta es la historia del hombre más peligroso del planeta y de cómo la política de la UFC casi le roba su legado. Aspinall nació en 1993 en Manchester, Inglaterra. Desde pequeño el destino parecía escrito en los tatamis. Su padre Andy Aspinall no solo fue uno de los primeros cinturones negros de jiu-jitsu brasileño en el Reino Unido, sino que también fue su primer entrenador. Antes de la escuela, después de la escuela, no importaba la hora, su vida giraba en torno al entrenamiento. A los 11 años ya alternaba entre el boxeo, la lucha y el grappling, y poco después ingresó al mítico Team Cabón, el mismo gimnasio que ha forjado a varios guerreros de la UFC. Un adolescente con más de 230 libras que se movía como si fuera de 2 divisiones más abajo. Ese sueño que parecía lejano empezó a cobrar forma en el circuito amateur. 5 de sus 6 primeras peleas terminaron en el primer asalto. Aspinall no solo ganaba, arrasaba. It might sound stupid me saying it right now, but I think I really can be UFC champion. Pero la historia de todo gran campeón siempre incluye tropiezos. En el 2015 enfrentó al especialista en judo Stuart Austin y cometió el error de confiar demasiado en su poder. Un descuido y terminó atrapado en una llave de pierna. Su primera derrota. Ese día aprendió una lección que marcaría su camino. La velocidad y la fuerza no bastan. Había que construir una base completa, blindar las debilidades y no dejar cabos sueltos. From Tom Aspinall. This is gonna be it. The referee takes a clock.
Tras esa amarga derrota y una descalificación en su siguiente pelea, la carrera de Tom Aspinall parecía estancada. Las cancelaciones de combates lo dejaron inactivo durante más de 2 años y medio. En ese tiempo, su vida cambió por completo. Se convirtió en padre y con gemelos en camino, las dudas lo golpeaban más fuerte que cualquier rival. A punto de alejarse del deporte, Aspinall encontró una inesperada salida en el boxeo. Durante 18 meses entrenó con nada menos que el equipo del campeón mundial Tyson Fury, golpeando sacos, perfeccionando el juego de pies y absorbiendo la ciencia del boxeo en su máxima expresión. El propio Tom lo resumió años después. Pierre Fury, que entrenaba a Tyson Fury en ese momento, fue un genio absoluto. Todavía hablo con él y sigo entrenando allí a veces. Ha sido una gran parte de mi carrera. Pero el que realmente lo convenció de no abandonar las MMA fue su propio padre, Andy. Con una oportunidad de pelear en Cage Warriors, Aspinall regresó al octágono decidido a demostrar que su historia estaba lejos de terminar. Su retorno en el 2019 no fue solo un comeback, fue una declaración. Patadas quirúrgicas, boxeo pulido y finalizaciones rápidas lo devolvieron al radar internacional, aunque incluso en la victoria mostró humanidad. Tras quebrar accidentalmente la pierna de su rival, Sofian Bokichou, con una patada, Aspinall se negó a celebrar y lo visitó luego en el hospital. Ese gesto reflejaba el contraste de Aspinall, un depredador dentro de la jaula, pero un hombre de familia y respeto fuera de ella. Con un nuevo arsenal de boxeo, la base sólida del jiu-jitsu de su padre y la madurez de un hombre que había estado a punto de rendirse, Aspinall estaba listo para dar el salto a la élite. John Jones, keep an eye on this man. But he's getting creative. Oh, he connected. Wow. Very fast hands. Julio de 2020, en plena pandemia con estadios vacíos y un mundo paralizado por completo, un británico alto, veloz y desconocido para el público casual hacía su debut en la promotora más grande del planeta. Su nombre, Tom Aspinall. Su rival, Jake Collier. Muchos esperaban un combate parejo, un inicio lento y nervioso de un novato en UFC, pero lo que ocurrió fue otra cosa. En tan solo 45 segundos, Aspinall conectó una rodilla al cuerpo, un rápido 1-2 a la cabeza y convirtió a Collier en su primera víctima dentro del octágono. Bonus de actuación de la noche, primer aviso al mundo. Había llegado un peso pesado distinto. Y no fue casualidad. En su segunda pelea tardó apenas 94 segundos en despachar a Alan Baudot con una mezcla letal de striking y ground and pound. 2 combates, 2 finalizaciones, 2 bonos. UFC ya sabía que tenía una nueva estrella en construcción. El siguiente paso fue la verdadera prueba. Andrei Arlovski, ex campeón, leyenda viva y veterano de más de 30 peleas en UFC. Durante años, Arlovski había sido el muro que frenaba a las jóvenes promesas, pero Aspinall no se intimidó. Controló el intercambio de pie, conectó combinaciones y en el segundo asalto cambió de plan. Derribo perfecto y estrangulación trasera. Un peso pesado sometiendo a un ex campeón en su tercer combate en UFC. De ahí en adelante, Aspinall subió como un cohete. Despachó al grappler Sergey Spivak con una rodilla y un codo demoledores. Después se enfrentó al gigante ruso Alexander Volkov, un ex campeón mundial con más de 40 peleas en su récord. Tom lo derribó, lo dominó en el suelo y lo finalizó con una llave de brazo en el primer asalto. 5 peleas, 5 finalizaciones, 4 bonos de la noche. El ascenso era imparable.
Not only finding trade. Oh! What a finish! Stop him, go! Tear from... Verano de 2022, Londres, Inglaterra. Tom Aspinall llegaba como favorito absoluto encabezando un evento estelar en casa. Su rival, Curtis Razor Blaydes, uno de los wrestlers más peligrosos de la división, candidato eterno al título. Era la pelea que podía catapultar a Tom directo a una oportunidad dorada, pero el destino tenía otros planes. 15 segundos. Eso fue todo lo que duró el combate. Tras una patada baja, la rodilla de Aspinall simplemente colapsó. Dolor, frustración y silencio en el O2 Arena. ¿Fue mala suerte? ¿O el universo le estaba dando a UFC exactamente lo que necesitaba? Porque aquí está la verdad incómoda. Aspinall estaba a segundos de exponer que la división entera era una farsa. Blaydes era el último obstáculo real antes del título y Tom lo hubiera destruido. En cambio, la lesión le dio a Dana White el respiro perfecto. Tom necesita más experiencia, no está listo para los grandes nombres. Veamos cómo regresa de esta lesión. El diagnóstico: rotura completa del menisco y del ligamento colateral medial, una lesión que para muchos atletas significa el final de una carrera en la élite. Durante un año entero, Tom Aspinall desapareció del mapa y durante ese año, UFC respiró tranquila. Jon Jones pudo tomar su tiempo para considerar subir a peso pesado. Francis Ngannou pudo negociar su salida sin enfrentar al verdadero monstruo de la división. Stipe Miocic pudo mantener su estatus de leyenda sin ser expuesto por la nueva generación. La lesión de Aspinall no fue solo una tragedia personal, fue el regalo perfecto para una industria que no estaba lista para su revolución. Julio del 2023, Londres rugía de nuevo. Después de 378 días en el infierno de la rehabilitación, Tom Aspinall regresaba. Su rival, Marcin Tybura, un veterano polaco con 25 peleas profesionales. UFC esperaba ver a un Aspinall oxidado, cauteloso, quizás humano. Lo que vieron fue algo mucho más aterrador. 73 segundos, eso fue todo lo que necesitó. Una patada frontal que dobló a Tybura, un codo de martillo que lo tambaleó, un derechazo que lo mandó a la lona como un edificio demolido. Pero no era solo la victoria, era cómo había ganado. Más explosivo que antes de la lesión, más preciso, más letal. Como si el año de inactividad hubiera sido combustible para alimentar su rabia. UFC se dio cuenta de que habían cometido un error fatal. En lugar de quebrar a Aspinall, la lesión lo había perfeccionado. Ya no era solo el prospecto británico, era un depredador con una cuenta pendiente. Y esa cuenta estaba a punto de ser cobrada. Drive through with the double leg, it's right there. Oh, nice elbow. 2 semanas después del knockout a Tybura, llegó la llamada que UFC no quería hacer. Tom Aspinall versus Sergey Pavlovich por el cinturón interino de peso pesado. ¿Por qué interino? Porque Jon Jones se había lesionado convenientemente antes de defender contra Stipe. ¿Casualidad? Aquí lo dudamos. Pavlovich era el plan perfecto de UFC, un ruso demoledor, con 6 knockouts consecutivos en el primer asalto, el tipo de peleador que podía accidentalmente terminar el problema Aspinall de una vez por todas. El mundo esperaba una guerra entre dos máquinas de knockout. UFC esperaba que Pavlovich eliminara la amenaza británica, pero Tom Aspinall tenía otros planes. 69 segundos, una patada a la pierna que desequilibró al ruso, una derecha que lo desconectó del mundo y el árbitro detuvo la masacre mientras el Madison Square Garden se desmoronaba de emoción.
Tom Aspinall, el hombre que UFC había intentado frenar con excusas y demoras, ahora alzaba el cinturón interino. Pero mientras dedicaba la victoria a su padre, una pregunta quemaba en el ambiente. ¿Cuánto tiempo más podría UFC evitar darle lo que realmente merecía? Con el oro interino alrededor de la cintura, la farsa ya no se podía ocultar. Tom Aspinall era oficialmente el campeón, pero Dana White seguía jugando sus cartas. John quiere pelear con Stipe primero. Es una pelea que la gente quiere ver. Tom puede esperar su turno. ¡Su turno! El hombre había demolido a toda la división. ¿Qué más tenía que demostrar? Pero Aspinall ya había aprendido las reglas del juego de la UFC. No se trataba de ser el mejor peleador, se trataba de ser el peleador que más dinero generaba. Y para Dana, Jones versus Miocic era la pelea nostálgica que podía vender. Aspinall versus Jones era el futuro, un futuro que todavía no estaban listos para abrazar. Leg kicks will pay dividends. Not only finding trade. Oh! What a finish! Mientras tanto, Jon Jones hacía lo que mejor sabía hacer: manipular la narrativa. Tom no me mueve la aguja, quiero peleas que importen. Stipe es una leyenda. Código traducido: Tom Aspinall me aterroriza y no quiero arriesgar mi legado. Porque la realidad era obvia para cualquiera con ojos. Aspinall era 15 años más joven, más rápido. No tenía el desgaste de 15 años de guerra. Representaba todo lo que Jones nunca había enfrentado. Y lo más importante, Aspinall finalizaba peleas. Jones había ganado más decisiones que knockouts en los últimos 5 años. Entonces, Tom hizo lo único que podía hacer: forzar la mano de la UFC. Se mantuvo activo, siguió peleando, siguió dominando. Cada actuación era un mensaje directo a Dana White: no pueden ignorarme para siempre. Y tenía razón. Evento tras evento, pelea tras pelea, la presión se volvía insostenible. Los fans exigían la unificación. Los medios preguntaban por qué se demoraba. Hasta los mismos peleadores empezaron a cuestionar las prioridades de la UFC. Finalmente, UFC se quedó sin excusas. Jones versus Miocic se había vuelto una reliquia del pasado. El público ya no lo quería. Los números de pay-per-view lo demostraban. La nueva generación había llegado y tenía nombre y apellido: Tom Aspinall. La promoción no tuvo más opción que hacer lo correcto: declarar a Tom Aspinall campeón indiscutido de peso pesado. No fue por generosidad, no fue porque merecía una oportunidad, fue porque ya no podía negar la realidad. Hoy, Tom Aspinall no es solo un campeón, es una revolución. Ha redefinido lo que significa ser un peso pesado. Donde otros eran lentos, él es explosivo. Donde otros dependían de un solo estilo, él es completo. Donde otros esperaban decisiones, él garantiza finalizaciones. Aspinall trajo de vuelta la emoción pura. Cada vez que entra al octágono, algo épico va a pasar. No hay peleas aburridas, no hay decisiones controvertidas, solo dominación absoluta. Tom Aspinall is very quick. Jon Jones, keep an eye on this man. Jon Jones se retiró sin enfrentarlo, llevándose para siempre la pregunta de qué habría pasado. Stipe Miocic, un gran campeón de otra era. Francis Ngannou pudo negociar su salida sin enfrentar al verdadero monstruo de la división. Tom Aspinall es el presente y el futuro de los pesos pesados. Pero quizás lo más impresionante no son sus récords, ni sus knockouts, ni siquiera su velocidad sobrenatural. Es que mantiene la humildad del niño que entrenaba en el tatami de su padre. Es que celebra más la victoria de sus estudiantes que las propias. Es que después de cada pelea, su primera palabra es gracias.
Tom Aspinall es la prueba de que los sueños de niños se pueden volver realidad cuando se combinan con trabajo obsesivo y la guía correcta. Desde aquel adolescente de 18 años que prometió ser campeón de UFC, hasta el depredador de 32 años que reina sobre la división más salvaje del planeta. 15 victorias, 15 finalizaciones, un récord histórico. Tom Aspinall, el hombre más peligroso del planeta. Y esto es solo el comienzo.